un ofidio, un manjar vedado y el destino de la humanidad. ¿Y si te revelo que este relato es mucho más profundo de lo que parece a simple vista? ¿Imaginas que el reptil no fuera meramente un animal, sino una entidad celestial caída que preparó el terreno para un conflicto universal que nos afecta hasta hoy? En este episodio desentrañaremos lo que el manuscrito hebreo original nos dice sobre este enigma milenario. Indagaremos en la verdadera identidad de ese ofidio y recorreremos las Escrituras para comprender cómo esa primera estafa en el Edén resaltó la imperiosa necesidad de un redentor. Lo asombroso es que también descubriremos cómo este relato encierra una promesa de alivio, una conquista predestinada desde los albores de la humanidad y realizada por Jesucristo. Permanezcan hasta el final para desvelar la realidad completa, los enigmas ocultos en el Génesis que pocos conocen y cómo esta vieja fábula de traición y esperanza afecta nuestras vidas en la actualidad. Créanme, no querrán perderse lo que vamos a revelar. Si esta narrativa les resulta cautivadora, no olviden pulsar el botón de me gusta. Esto ayudará a que más personas encuentren este mensaje vital. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para más exploraciones en los misterios velados de las Sagradas Escrituras. Compartan este episodio con alguien que necesite oírlo y dejen sus impresiones abajo en los comentarios. Iniciemos un diálogo sobre lo que este relato significa en nuestro contexto actual. Ahora, volvamos a los cimientos. Comencemos con lo que muchos hemos aprendido: la historia de Adán, Eva y el ofidio en el jardín del Edén. Este relato es uno de los más famosos de la Biblia, aunque frecuentemente es mal interpretado o simplificado. El tercer capítulo del Génesis, versículo 1, nos informa: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. En clases dominicales, películas y la cultura popular, este ofidio se representa comúnmente como una criatura que literalmente dialoga. La imagen del reptil susurrando tentaciones a Eva es emblemática. A primera vista, parece una narrativa sencilla. El reptil seduce a Eva. Ella degusta el fruto vedado y luego lo comparte con Adán, lo que finalmente conduce a su expulsión del Edén. Este suceso es tradicionalmente visto como el principio del pecado y la explicación de la condición decadente del mundo. Pero ¿alguna vez te has cuestionado por qué un ofidio parlante es parte de la narrativa? ¿Por qué Dios permitiría la existencia de tal criatura capaz de engañar a sus propios seres? ¿Y cómo es que este ofidio posee la habilidad de hablar, razonar y desafiar la orden divina? Son interrogantes que muchos omiten, condicionados a aceptar la versión más difundida del relato, donde el ofidio es visto simplemente como un vehículo utilizado por Satán para ejecutar su agenda. No obstante, este análisis convencional nos plantea varios enigmas sin resolver. Por ejemplo, ¿cómo es que Eva no se alarmó ante una serpiente parlante? En cualquier otra situación, toparse con un animal locuaz sería motivo de inquietud, pero Eva entabla un diálogo lógico con el reptil, lo que insinúa que ella podría haber intuido que este ser era más que una mera serpiente ordinaria. Además, si consideramos esta narrativa de manera literal, enfrentamos la noción de que un simple reptil precipitó la caída de la humanidad. No obstante, el castigo impuesto a la serpiente en Génesis 3, versículo 14, apunta hacia una interpretación más profunda. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
La imagen de la serpiente arrastrándose sobre su vientre ha sido frecuentemente interpretada como la razón por la que las serpientes se deslizan, pero ¿es realmente esto lo que el texto declara? ¿O acaso hay un significado simbólico que estamos pasando por alto? Esto nos lleva a otra interrogante: ¿qué era realmente la fruta prohibida? Muchos suponen que era una manzana, aunque la Biblia no especifica qué tipo de fruto era. El énfasis no está en la fruta en sí, sino en el acto de desobedecer. La serpiente convence a Eva de que al comer la fruta, ella y Adán adquirirán el conocimiento del bien y del mal, elevándolos a una condición divina, según Génesis 3:5. Este es un detalle esencial, pues subraya la esencia de la tentación. No se trataba meramente de consumir un fruto, sino de buscar sabiduría y poder al margen de la dirección divina. La visión tradicional retrata a la serpiente como la antagonista, a Eva como la engañada y a Adán como un cómplice pasivo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Parece una simple historia de tentación y transgresión, fácil de narrar y entender, pero ¿es realmente tan sencilla? ¿Acaso la serpiente no es más que un animal astuto? ¿O existe algo más en la narrativa oculto en el texto hebreo original? Para comprender verdaderamente la historia de la serpiente, necesitamos adentrarnos mucho más en el texto hebreo original. La palabra traducida como serpiente en nuestras Biblias es Nahash. Este término suele tomarse literalmente como un reptil común. Sin embargo, aquí es donde la narrativa se vuelve intrigante. El hebreo es un idioma complejo, lleno de múltiples capas de significado que frecuentemente se pierden en la traducción. En hebreo, las palabras suelen tener múltiples interpretaciones, y el contexto es crucial para comprender su significado. Aunque Nakash puede referirse a una serpiente o reptil, también encierra un profundo significado simbólico y espiritual que se pierde cuando solo se considera el nivel superficial de la historia. Ahondemos en esto. La palabra Nakash deriva de una raíz que implica tres significados principales. Primero, la interpretación más literal, una serpiente o reptil. Este es el sentido más común. La palabra se utiliza para describir a una criatura que se desliza y se arrastra, lo que explica por qué muchas traducciones se refieren a ella simplemente como una serpiente. Pero aquí surge una interrogante. ¿Por qué se describe a una simple serpiente como más astuta que cualquier otro animal del campo en Génesis 3:1? Esto sugiere un nivel de inteligencia y astucia superior al esperado en un animal ordinario. Segundo, un resplandeciente. En hebreo antiguo, Nakash también puede significar algo que brilla. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era un reptil literal, sino un ser sobrenatural resplandeciente. El término resplandeciente recuerda las descripciones de figuras angélicas o divinas en toda la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 13 a 14, el ángel caído es descrito como adornado con piedras preciosas, irradiando gloria.
Esto coincide con la idea de que la serpiente era un ser caído, un ente angelical, posiblemente incluso Lucifer antes de su rebelión. Tercero, un engañador o hechicero. La raíz de Nakash también implica practicar la adivinación o hechizar. En otras palabras, se refiere a alguien que engaña, que manipula a otros con mentiras o falsas promesas. Este significado encaja perfectamente con el papel que juega la serpiente en el jardín del Edén. Un engañador que convence a Eva de desobedecer el mandato de Dios y buscar conocimiento fuera de la voluntad divina. Entonces, ¿qué implica esto? Al estudiar el texto en hebreo, descubrimos que la serpiente no era simplemente un reptil vagando por el bosque, era un ente poderoso, astuto y posiblemente divino. Pareciera que el autor de Génesis quería que viéramos más allá de la literalidad de la serpiente y reconociéramos la decepción espiritual que estaba teniendo lugar. El término Nakash, como algo que brilla, se alinea con descripciones de seres angélicos en otras partes de la Biblia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo escribe, y no es de extrañar, pues incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto sugiere que la serpiente en el jardín podría haber aparecido como un ser radiante, una criatura de luz, utilizando su belleza y apariencia para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente solo un animal? ¿O era algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece sugerir lo segundo. Nakash actúa como una clave que nos dirige hacia un ser que no solo estaba físicamente presente en el jardín, sino que también representaba una fuerza espiritual contraria a Dios. No era meramente un animal, sino un engañador que introdujo la muerte espiritual mediante mentiras y falsas promesas. Esta interpretación cambia por completo nuestra comprensión de la historia. En lugar de visualizar una serpiente común en un jardín ordinario, comenzamos a contemplar a la serpiente como una entidad divina fallida, un seductor que utilizó su apariencia y elocuencia para desafiar la autoridad de Dios y precipitar a la humanidad hacia la calamidad. A lo largo de los tiempos, los eruditos bíblicos han debatido intensamente acerca de la verdadera esencia de la serpiente en Génesis. Muchos sostienen que no se trataba de un ser literal, sino más bien de una entidad sobrenatural divina. Esta perspectiva se respalda con varios pasajes en la Biblia que sugieren la existencia de una figura poderosa en el Edén antes de la caída humana. El secreto para descifrar este enigma radica en relacionar la descripción de la serpiente con otros textos bíblicos, especialmente Ezequiel 28, 13-15. En este pasaje, el profeta describe a un ser que residía en Edén, el jardín de Dios. El texto narra, estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, la crisólita, el ónice y el jaspe, la zafiro, la esmeralda y el carbunclo, y de oro era la hechura de tus engastes y de tus encajes. En el día de tu creación fueron preparados. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Anduviste en medio de piedras de fuego. Esta descriptiva narrativa esboza la figura de un ser angélico magnífico, engalanado con gemas preciosas que ostentaba un rango elevado dentro del consejo divino de Dios. Muchos estudiosos bíblicos interpretan este fragmento como una alusión a Satanás antes de su rebelión. La frase querubín grande
protector indica un poderoso ángel guardián, uno que fue otorgado una posición especial de honor y autoridad. En la cosmovisión del antiguo cercano Oriente, los querubines eran percibidos como seres espirituales imponentes que custodiaban el trono de Dios. No eran los infantes regordetes que se representan en el arte popular, sino entidades majestuosas y temibles, frecuentemente asociadas con el poder divino y la protección. Esta descripción no se corresponde con la de un simple animal errante por el jardín, sino con la de una figura divina resplandeciente que una vez caminó en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era este ente en Edén? La conexión se aclara al explorar la caída de esta figura. La expresión «anduviste en medio de piedras de fuego» sugiere que este ser tenía acceso a los recintos sagrados de la morada de Dios, pero su soberbia y rebeldía lo condujeron a su caída. Isaías, capítulo 14, versos 12 a 15, describe más a fondo a este ente, frecuentemente identificado como Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. El pasaje relata cómo la ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios, y como resultado fue expulsado de su posición elevada. Muchos eruditos creen que este es el ser que estuvo presente en el jardín del Edén, disfrazándose de serpiente. No era simplemente una serpiente, sino un ángel caído, un querubín otrora glorioso que se convirtió en un engañador. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo nos ofrece una perspectiva crucial. Y no es extraño, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este versículo sugiere que Satanás, el engañador, a menudo aparece como algo bueno y hermoso, ocultando sus verdaderas intenciones. La palabra hebrea nachash, que exploramos anteriormente, concuerda con esta interpretación. No se refiere solo a una serpiente, sino también a un ser brillante o encantador, una descripción que encaja perfectamente con la naturaleza engañosa de Satanás. Esto nos ayuda a entender por qué Eva no se alarmó ante la serpiente. Ella no estaba hablando con una serpiente reptante, estaba interactuando con una figura divina radiante que parecía confiable y sabia. La decepción no estaba solo en las palabras, sino también en la apariencia. Un ser de luz, ofreciendo sabiduría que parecía divina. Esto nos lleva a una comprensión profunda. La serpiente del Génesis era mucho más que un animal. Era un ser caído poderoso que usaba su encanto, belleza e inteligencia para engañar a la humanidad. Este ser fue una vez guardián del trono de Dios y ahora se ha convertido en un adversario, el enemigo de Dios y del hombre. Esta revelación cambia nuestra comprensión de la historia. Desplaza el foco de un simple cuento de desobediencia a una batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en el medio. La serpiente no era simplemente una serpiente. Era un ser divino caído que usaba su poder y belleza para alejar a la humanidad de Dios. Para comprender completamente quién era la serpiente en el jardín del Edén, debemos adentrarnos en la historia de la caída de Lucifer, una historia de orgullo, rebelión y una caída dramática desde las alturas del cielo. Uno de los pasajes más esclarecedores sobre este relato se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15, el profeta nos ofrece una descripción poética y poderosa de la caída de Lucifer, conocido como el lucero del alba. El texto dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones». Continúa: «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo».
pero fuiste precipitado al Seol, a los lados del abismo. Este pasaje a menudo se interpreta como una referencia a Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz o lucero del alba. Describe a un ser celestial originalmente creado para irradiar esplendor divino, que se consumió por el orgullo. La repetición de la frase «subiré» muestra la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de exaltarse por encima de Dios, de ocupar el lugar del Todopoderoso. La rebelión de Lucifer no fue solo un simple acto de desobediencia, fue un intento flagrante de derrocar el orden divino. Buscaba ascender por encima de las estrellas de Dios, una frase que simboliza a los ejércitos angelicales, y sentarse en el monte de la asamblea, una referencia al lugar más alto de honor en el cielo. Su deseo de hacerse semejante al Altísimo muestra su ambición de igualarse a Dios, un acto de pura arrogancia. Este acto de rebelión fue catastrófico. Lucifer, una vez un querubín de alto rango, utilizó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia nos ofrece una visión de su magnificencia antes de su caída. Ezequiel 28:15 describe a Lucifer como lleno de sabiduría y perfecto en belleza, adornado con todas las piedras preciosas. Dice: «Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti». Sin embargo, algo cambió. Se encontró maldad en él. El orgullo, la envidia y el deseo de poder echaron raíces en el corazón de Lucifer. En lugar de permanecer en su rol dado por Dios, él quería más. Quería la adoración, la gloria, la posición que solo pertenecían a Dios. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este orgullo llevó a su caída y fue expulsado del cielo, ya no como portador de luz, sino ahora como príncipe de las tinieblas. En Lucas 10:18, Jesús mismo se refiere a este evento diciendo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta declaración confirma la naturaleza súbita y dramática de la expulsión de Lucifer. Un momento estaba entre las filas de los seres celestiales, y al siguiente fue arrojado abajo, separado de la gloria que una vez conoció. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la serpiente en el jardín del Edén? Esta conexión se aclara cuando reconocemos que Lucifer, ahora Satanás, no desapareció después de su caída. En su lugar se convirtió en el adversario, el acusador, que buscó engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis 12:9 leemos: «Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este versículo vincula la identidad de la serpiente en Génesis con Satanás mismo, el ángel caído, que buscó alejar a la humanidad de Dios, al igual que lideró una rebelión en el cielo. La serpiente en el jardín no era simplemente un animal ordinario, sino una manifestación, una forma adoptada por un ser astuto para inducir a Eva a desobedecer. Se presentó como un ente lleno de sabiduría, prometiendo conocimiento divino, aunque su objetivo real era desvirtuar la obra de Dios. Este entendimiento transforma por completo la narrativa tradicional. El relato de la serpiente en el Edén no es meramente la historia de una serpiente que engaña a una mujer. Representa el inicio de un conflicto cósmico, la extensión de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín desterrado, se introdujo en el jardín bajo la apariencia de un ser lleno de sabiduría para engañar a la humanidad,
tal como previamente había engañado a los ángeles que se unieron a su levantamiento. Este engaño en el Edén es parte de la estrategia continua de Satanás para contrarrestar los designios divinos. Incapaz de enfrentar a Dios directamente, decidió atacar a su creación más querida, la humanidad. Al persuadir a Eva para que consumiera el fruto prohibido, logró introducir el pecado en el mundo, alterando así el curso de la historia humana y marcando el inicio del eterno enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal. El instante en que Adán y Eva ingirieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, marcó un cambio radical. Este evento trascendió la mera desobediencia. Representó una decisión que desencadenó una cadena de pecado y deterioro que afectaría a toda la creación. Por primera vez, experimentaron vergüenza, temor y la carga de estar separados de Dios. Perdieron su inocencia y con ella la relación perfecta que mantenían con su Creador. Ahora debían abandonar el Edén, aquel paraíso que había sido su hogar. En el capítulo 3 del Génesis, versículos 14 y 15, Dios emite su sentencia, comenzando con la serpiente. Dios el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo, arrastrándote andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pongo enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Esta maldición supera el castigo a una serpiente literal. Es un poderoso símbolo de la caída de la serpiente de su posición y autoridad. Una vez, un ente resplandeciente y angelical, ahora Satanás es humillado y rebajado al máximo. El acto de condenarlo a arrastrarse y consumir polvo simboliza su absoluta deshonra y derrota ante Dios. Pero el veredicto sobre la serpiente tiene aún mayor profundidad. La promesa de enemistad entre la serpiente y la mujer, así como entre sus descendientes, anuncia un conflicto eterno entre el bien y el mal. No se trata simplemente de hostilidad entre humanos y serpientes, sino de una continua lucha espiritual, un enfrentamiento entre aquellos que siguen a Dios y quienes se alinean con la rebelión de Satanás. En este juicio, Dios anuncia la primera señal de esperanza, una profecía que augura la victoria final sobre el mal. Para Adán y Eva, las consecuencias de su elección fueron catastróficas. El juicio de Dios se extiende en Génesis 3:17 a 19, donde le dice a Adán, «Maldito sea el suelo por tu causa. A través de labores penosos obtendrás tu sustento de la tierra todos los días de tu vida. Esta te ofrecerá espinas y abrojos, y bajo el sudor de tu rostro consumirás alimentos hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado. Eres polvo, y al polvo retornarás». Debido a su transgresión, toda la creación resultó afectada. El suelo mismo fue maldecido, incapaz ya de producir alimentos con la facilidad de antaño en el Edén. Adán y Eva enfrentarían desde entonces esfuerzos extenuantes, dolor y adversidades al cultivar la tierra, en una lucha constante por subsistir. Este esfuerzo representa la aguda separación entre la humanidad y Dios, así como entre la humanidad y el mundo que estaban destinados a cuidar. La armonía perfecta con la naturaleza se había quebrantado. La tierra, antes manantial de vida y abundancia, ahora daría lugar a espinos y abrojos. El trabajo ya no sería un quehacer jubiloso, sino un esfuerzo agotador. Cada cosecha recordaría el paraíso perdido y las consecuencias de su decisión. Asimismo, Dios advirtió a Eva que el parto se realizaría en medio de gran dolor, simbolizando el sufrimiento que ahora acompañaría la procreación. Este dolor durante el nacimiento actúa como un recordatorio tangible de la maldición, pero también subraya el plan divino de redimir a la humanidad a través de su progenie,
A pesar de que la vida estaría marcada por el sufrimiento, también albergaría la promesa de redención a través de las futuras generaciones. Al consumir el fruto, Adán y Eva adquirieron conocimiento del bien y del mal, pero ello les costó caro. Sintieron culpa, vergüenza y alienación, tanto de Dios como entre sí. Sus ojos se abrieron, pero lo que vieron fue su propia vulnerabilidad y su separación de la voluntad perfecta de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad, un retorno inevitable al polvo. Génesis 3:22-24 nos informa que Dios colocó querubines con espadas flamígeras para custodiar la entrada al jardín del Edén, impidiendo que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida. Esto no fue solamente un castigo, sino también un acto de misericordia. Dios no deseaba que vivieran eternamente en un estado caído, separados de Él indefinidamente. La entrada resguardada era una barrera que los protegía de una vida de eterno dolor y sufrimiento, ofreciendo en cambio la posibilidad de redención. Aunque fueron desterrados del paraíso, la promesa de redención ya estaba establecida. El descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente eventualmente llegaría para cerrar la brecha entre la humanidad y Dios. La salida de Adán y Eva del Edén marcó el inicio hacia un mundo plagado de dolor, lucha y muerte, pero también el comienzo del plan divino para salvar a la humanidad. Esta escena simboliza la batalla prolongada entre la humanidad y las fuerzas oscuras. La caída no fue el fin, sino el principio de un gran conflicto que resonaría a través de las generaciones. El camino de la humanidad sería arduo, marcado por el sufrimiento y la guerra espiritual, pero la promesa divina eventualmente traería esperanza y restauración. Desde el momento mismo de la caída de la humanidad, Dios ya había iniciado un plan para su redención. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, es el primer atisbo profético del mensaje del evangelio. Dios declara a la serpiente: estableceré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Este versículo anticipa un conflicto épico que perdurará a lo largo de los tiempos, en el que finalmente Satanás, el engañador, será vencido por un redentor anunciado. En esta profecía, Dios aclara que aunque Satanás atacará el talón de la humanidad, la victoria final será nuestra. La expresión «Él te aplastará la cabeza» indica a un descendiente de Eva que infligirá un golpe letal a las fuerzas del mal. Por generaciones, esta promesa vibró a través de los tiempos. A pesar de que la humanidad enfrentó sufrimiento, muerte y distanciamiento de Dios, la esperanza de un Salvador que llegaría persistió. Esta promesa, heredada desde el inicio, señalaba a Jesucristo, que nacería como plenamente humano y divino para otorgar salvación a un mundo en decadencia. Cuando Cristo llegó a la tierra, realizó esta profecía ancestral. Contrario a Adán y Eva, que cedieron ante la tentación, Jesús llevó una vida impecable, en completa obediencia a la voluntad divina. Al someterse a la crucifixión, asumió el peso del pecado humano, soportando el sufrimiento voluntariamente para anular la maldición originada en el Edén. Mediante su sacrificio, Jesús anuló las maquinaciones de la serpiente, liberando a la humanidad del yugo del pecado y la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo relata este triunfo con palabras impactantes. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje nos enseña que la muerte de Jesús fue mucho más que un sacrificio. Representó una victoria cósmica. En la cruz, Jesús despojó de poder a las entidades espirituales malignas. Desarmó a Satanás y a sus acólitos, quitándoles su autoridad y mostrando su derrota para que todos la vieran.
Lo que parecía ser un momento de debilidad y derrota fue, de hecho, la victoria más grandiosa de la historia. El dominio de Satanás fue quebrantado, su influencia reducida y su destino sellado. La cruz se convierte en un símbolo de esta victoria, un faro de esperanza que irradia a través de las tinieblas. La resurrección de Jesús confirmó esta victoria. Al resurgir de entre los muertos, superó la consecuencia última del pecado, la propia muerte. Quebró el poder de la sepultura, ofreciendo a la humanidad un camino de retorno a la vida eterna que estaban destinados a disfrutar en comunión con Dios. La resurrección no fue solo un instante de triunfo sobre la muerte, sino la promesa de que todos los que sigan a Cristo eventualmente compartirán esta victoria. Jesús, el descendiente prometido en Génesis, destrozó la cabeza de la serpiente mediante su muerte y resurrección. Lo que inició como una profecía en el Edén se materializó en el sepulcro del jardín, donde Jesús venció definitivamente a la muerte. Esta victoria no se limita al ámbito de la muerte. Es una victoria sobre todas las potestades de la oscuridad, sobre cada artimaña y tentación que Satanás haya tramado. Para todos los que confían en Cristo, la influencia de la serpiente queda anulada. Los seguidores de Jesús ya no están sujetos al pecado. Reciben el regalo del Espíritu Santo, que les fortalece para triunfar sobre el mal. Esto indica que la maldición del Edén ha sido invertida. Mientras Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, Jesús, conocido como el segundo Adán, restauró nuestra conexión con Dios, permitiendo así que los seres humanos puedan reconciliarse con su Creador. Romanos 5, versículos 18 y 19, lo explica claramente. De modo que, así como por la transgresión de uno solo, resultó la condenación para todos los hombres, así también por la justicia de uno solo resulta la justificación que da vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. A través de Jesús se nos promete un futuro que refleja el paraíso de Edén, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no existirá más muerte, ni dolor, ni separación de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, nos ofrece una visión de esta creación restaurada. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta es la victoria final anticipada en Génesis, un mundo rejuvenecido, donde la maldición de la serpiente ha desaparecido y el pueblo de Dios vive de nuevo en perfecta sintonía con su Creador. La narrativa de la serpiente en Edén no es solo el relato de la caída de la humanidad, sino una historia de redención. Desde el comienzo, Dios tuvo un plan para salvar su creación. La cruz se presenta como un símbolo de ese salvamento, un emblema del amor persistente de Dios y su anhelo de reunir a sus hijos. Por medio del sacrificio de Cristo, la derrota de la serpiente se completa y la esperanza de la humanidad se renueva. Al final, el mensaje de Génesis capítulo 3, versículo 15, es un recordatorio de que, aunque el mal puede parecer poderoso, el plan de redención de Dios es aún más fuerte. La derrota de la serpiente estaba garantizada desde el principio y a través de Cristo, esa victoria es ahora nuestra. Cada conflicto, cada tentación y cada desafío que enfrentamos está respaldado por la realidad de que Jesús ya ha triunfado y nosotros también podemos vivir en su victoria. En resumen, la serpiente de Génesis no era solo una serpiente. El texto hebreo y el contexto bíblico más amplio la muestran como un ser caído poderoso que buscó engañar a la humanidad desde sus inicios. Comprender esto nos ofrece un entendimiento más profundo de la naturaleza de la tentación y la batalla espiritual que enfrentamos actualmente.
Si esta interpretación ha cambiado tu percepción de la historia de Génesis, dale un pulgar arriba a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más análisis profundos de las verdades ocultas de la Biblia. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre esta perspectiva. En la teología cristiana, la figura de la serpiente ha sido objeto de numerosos estudios y debates. Más allá de su papel en el Edén, la serpiente simboliza a menudo la presencia del mal en sus múltiples formas. A lo largo de la Biblia, este símbolo es recurrente para representar la tentación y la caída moral, sirviendo como un recordatorio constante de la vigilancia espiritual necesaria para evitar el pecado. La enemistad entre la serpiente y la humanidad puede verse como una metáfora del conflicto eterno entre los valores morales y las fuerzas corruptoras. Este conflicto no solo se manifiesta en historias bíblicas, sino en la vida cotidiana de los creyentes, quienes deben discernir y elegir entre el bien y el mal en sus decisiones diarias. La promesa de redención, que se origina en el libro del Génesis, se extiende y cobra mayor profundidad en el Nuevo Testamento, donde la figura de Jesucristo se presenta como el cumplimiento de las antiguas profecías. Este Mesías no solo redime a la humanidad de los pecados originales, sino que ofrece un nuevo camino de esperanza y salvación eterna. En el contexto de la caída de Lucifer, es fascinante explorar cómo la literatura y el arte han interpretado a este personaje a lo largo de los siglos. Desde la Divina Comedia de Dante hasta obras modernas de cine y literatura, la figura del ángel caído ha capturado la imaginación de artistas y escritores, reflejando las luchas internas entre el bien y el mal. El concepto de la lucha entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente se expande en doctrinas teológicas que exploran la naturaleza del mal y su impacto en la historia humana. Esta lucha se puede interpretar como el enfrentamiento entre las fuerzas de la gracia divina y las de la corrupción espiritual que influyen en la sociedad y la cultura a lo largo de las eras. La redención a través de Cristo no solo se limita a la salvación individual, sino que también promete la restauración de todo el cosmos. La teología de la creación renovada habla de un universo donde el dolor, el sufrimiento y la muerte serán finalmente erradicados y donde la armonía original entre Dios, la humanidad y la naturaleza será restaurada. En teología sistemática, el estudio de la caída de Adán y Eva y su impacto teológico se conoce como amartiología. Este campo examina la naturaleza del pecado y sus consecuencias, proporcionando una base para entender mejor la necesidad de la redención y la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. La implicación de Satanás en los asuntos humanos ha sido un tema de considerable especulación y estudio. Algunas corrientes teológicas han discutido sobre su papel como el acusador en los textos bíblicos, sugiriendo que su función es tanto la de adversario como la de revelador de las debilidades humanas, lo cual es esencial para el proceso de redención y purificación espiritual. La expectativa del regreso de Cristo y la culminación de su victoria sobre las fuerzas del mal es un tema central en la escatología cristiana. Esta doctrina no solo refuerza la esperanza entre los creyentes, sino que también motiva a los fieles a vivir una vida en conformidad con los preceptos divinos, en anticipación del nuevo reino de paz y justicia. Finalmente, el simbolismo de la Nueva Jerusalén como un lugar sin dolor ni sufrimiento, donde no hay lágrimas ni tristeza, sirve como una visión poderosa de lo que se promete a los fieles tras el fin de los tiempos. Este concepto es fundamental para comprender la visión cristiana del cielo y la vida eterna, proporcionando consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan dificultades en el mundo terrenal.
Imagine si se revelara que la entidad del Edén, frecuentemente descrita como una serpiente, en realidad no se asemeja a una cobra tradicional, y que nuestra comprensión sobre el relato de Adán y Eva merece ser ampliamente cuestionada. Prepárese, pues los detalles son más cautivadores de lo que se podría prever. El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén figura entre los episodios más célebres de la Biblia. En el corazón de esta trama se encuentra una serpiente astuta que induce a Eva a consumir el fruto prohibido, precipitando la decadencia de la humanidad. El jardín del Edén, un lugar de pura inocencia y belleza, fue el escenario de un encuentro que cambiaría el curso de la humanidad. Según el libro de Génesis, la serpiente, descrita como el animal más astuto de todos los creados por Dios, se acercó a Eva con una propuesta tentadora. Este relato, ubicado en Génesis 3:1, nos presenta a la serpiente iniciando el diálogo que marcaría el inicio de una nueva realidad para el ser humano. En este escenario, la palabra hebrea Nahash se traduce comúnmente como serpiente, pero sus raíces lingüísticas sugieren también el que trae el conocimiento. La interacción entre Eva y esta criatura plantea un dilema moral que resuena a través de los siglos: la elección entre la obediencia absoluta y la seducción del conocimiento prohibido. Mientras Eva escucha, la serpiente articula una de las primeras preguntas teológicas registradas: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Este cuestionamiento no solo desafía la prohibición divina, sino que también introduce la duda, un elemento esencial para el ejercicio del libre albedrío. El resultado de este encuentro es bien conocido, pero lo que sigue explorando este texto es la naturaleza misma de la serpiente. ¿Era simplemente un animal o algo más? Este primer acercamiento sugiere que hay profundidades ocultas en esta historia que merecen una exploración más detallada, llevando al lector a cuestionar lo que cree saber sobre este episodio bíblico. La etimología de Nahash ofrece varias interpretaciones que pueden ampliar nuestra comprensión de la serpiente del Edén. Más allá de su identidad como simple animal, Nahash implica una conexión con la sabiduría y el conocimiento oculto. En culturas antiguas, las serpientes eran a menudo símbolos de renovación y transformación debido a su habilidad para mudar la piel, lo que sugiere un paralelo intrigante con el conocimiento que promete la serpiente a Eva. En la mitología del cercano Oriente, figuras similares a la serpiente de Génesis son veneradas como portadoras de sabiduría y guardianas de secretos. Esta visión contrasta con la interpretación más común, que la asocia únicamente con el mal y la tentación. Al examinar estos mitos, podemos ver cómo la figura de Nahash podría representar no solo la caída, sino también una figura compleja y ambivalente dentro del contexto bíblico. El debate sobre la naturaleza de la serpiente también se refleja en las discusiones académicas. Algunos estudiosos proponen que la serpiente podría ser una representación de fuerzas más antiguas y poderosas, posiblemente incluso divinas, que desafiaron el orden establecido en el jardín. Este enfoque nos permite ver la historia de Adán y Eva no solo como un simple relato de transgresión, sino como un drama complejo que involucra temas de autoridad, rebelión y el deseo inherente de los humanos por alcanzar un mayor conocimiento. Este análisis nos lleva a reconsiderar la identidad y el papel de la serpiente, sugiriendo que su papel en la historia podría ser más significativo de lo que tradicionalmente se ha interpretado. En muchas tradiciones, la figura del adversario es a menudo la que trae el cambio y la iluminación. La serpiente de Génesis puede verse desde esta perspectiva como un catalizador necesario para el desarrollo humano.
Al ofrecer el fruto del conocimiento, la serpiente no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también la invita a experimentar un despertar que es fundamental para la evolución de la conciencia humana. Esta dualidad se refleja en la forma en que diferentes culturas y textos interpretan la figura de la serpiente. Por ejemplo, en Génesis 3:5, la serpiente promete que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Una declaración que puede interpretarse tanto como una tentación hacia el pecado como una invitación hacia un mayor entendimiento y autonomía. La ambigüedad de la serpiente como símbolo también se manifiesta en su representación en otras tradiciones literarias y filosóficas. Desde Prometeo hasta la figura de Lucifer en la literatura cristiana, estos portadores de luz desafían el status quo y a su vez provocan un cambio significativo que, aunque doloroso, es esencial para el progreso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al reconsiderar la serpiente bajo esta luz, podemos verla no como un mero villano, sino como un personaje complejo cuya influencia es crucial para entender no solo el origen del mal, sino también el inicio de la sabiduría humana. Este replanteamiento de la serpiente como un agente de iluminación nos lleva a un análisis más profundo de su papel en el Génesis y sus implicaciones para nuestra comprensión del texto. El estudio de la serpiente en contextos culturales más amplios revela su importancia no solo como un agente de caos o tentación, sino también como un símbolo de sabiduría y protección. En muchas culturas antiguas, las serpientes ocupan un lugar prominente en la mitología y la religión, asociadas a menudo con la medicina, la magia y el poder regenerativo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Por ejemplo, en la mitología egipcia, la serpiente es un guardián del conocimiento y de los misterios esotéricos, un rol que parece en resonancia con la historia de Génesis. Al explorar estas conexiones, podemos comenzar a ver la serpiente no solo como una figura negativa, sino como parte de un simbolismo mucho más rico y variado que atraviesa diferentes épocas y culturas. El simbolismo de la serpiente, como portadora de sabiduría, se encuentra en la literatura alquímica y esotérica, donde las serpientes simbolizan la dualidad y la unión de opuestos, un concepto esencial para la transformación espiritual y física. Este contexto cultural ampliado nos ayuda a comprender la profundidad y la complejidad de la serpiente como símbolo, sugiriendo que su papel en el Génesis podría ser interpretado de múltiples maneras, dependiendo de las lentes culturales e históricas a través de las cuales se le vea.
A medida que avanzamos en nuestro entendimiento del texto bíblico, es crucial reevaluar las interpretaciones que hemos heredado. La serpiente del Génesis, a menudo vilipendiada como la encarnación del mal, puede ofrecernos lecciones valiosas sobre la naturaleza del conocimiento, el poder y la moralidad. Este análisis nos invita a considerar la posibilidad de que la serpiente represente algo más que la tentación y el pecado. En su lugar, podría ser vista como un agente de cambio, cuya presencia desafía a Adán y Eva y a nosotros mismos a explorar los límites del conocimiento y la autoridad. Las implicaciones de reinterpretar a la serpiente son vastas y afectan cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestra relación con lo divino. Es posible que, en su más profunda esencia, la serpiente fuera un maestro cuya lección era aprender a manejar la sabiduría y el poder con responsabilidad. Con estas preguntas, dejamos al lector en un punto de reflexión, sin ofrecer respuestas definitivas, pero sí invitando a una exploración más profunda de esta figura enigmática. Así, esta reinterpretación no solo enriquece nuestra comprensión del texto bíblico, sino que también nos desafía a considerar las dimensiones éticas y espirituales de nuestras propias búsquedas de conocimiento. En muchas tradiciones filosóficas y teológicas, la serpiente es vista no como un ser literal, sino como una metáfora de las luchas internas y las tentaciones que enfrenta todo ser humano. Este enfoque nos permite interpretar la historia del Génesis no solo en términos de un evento histórico, sino como un relato simbólico que refleja dilemas universales. El concepto de la serpiente como símbolo de la sabiduría y el mal, simultáneamente, es un tema recurrente en muchas culturas, lo que sugiere una lectura más profunda del texto. Por ejemplo, en el contexto del Génesis, la serpiente puede representar el conocimiento prohibido que, aunque peligroso, es también esencial para el crecimiento y la madurez espiritual. Esta dualidad se encuentra en el corazón de muchas enseñanzas espirituales, donde el conocimiento es visto tanto como una bendición como una carga. La historia de Adán y Eva puede entonces ser vista como una alegoría sobre los riesgos y recompensas de desafiar las limitaciones y buscar un entendimiento más allá de lo que es inmediatamente accesible. El papel de la serpiente en este contexto no es solo el de tentador, sino también el de un agente que introduce el cambio necesario para que ocurra la evolución. Esta interpretación ofrece una visión más matizada de la serpiente, invitando a los lectores a reflexionar sobre el valor del conocimiento y la importancia de tomar decisiones conscientes. La decisión de Eva de tomar la fruta prohibida es uno de los momentos más cruciales del libro del Génesis. Este acto no solo desencadena la caída de la humanidad, sino que también marca el inicio de la conciencia humana y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El texto bíblico en Génesis 3:6 describe cómo Eva, influenciada por la serpiente, ve que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Este versículo subraya la tentación no solo de desobedecer, sino de alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. La acción de Eva puede interpretarse como un paso hacia la independencia y la autodeterminación, aspectos esenciales de la experiencia humana. A través de este acto, Eva y por extensión la humanidad entran en un estado de conocimiento que, aunque doloroso y lleno de desafíos, es también increíblemente enriquecedor. Este momento puede ser visto no solo como un acto de transgresión, sino como un acto de coraje que permite a la humanidad comenzar su viaje hacia la comprensión moral y ética, un tema que resonará en toda la narrativa bíblica y en las interpretaciones teológicas posteriores. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas.
Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La historia de la serpiente y la fruta prohibida culmina con una serie de castigos impuestos por Dios, que afectan no solo a Adán y Eva, sino también a la serpiente. En Génesis 3:13, Dios maldice a la serpiente a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida, un castigo que simboliza la degradación y la humillación. Sin embargo, este castigo también puede ser interpretado simbólicamente. El hecho de que la serpiente sea condenada a arrastrarse puede reflejar la transformación de la serpiente en un símbolo eterno del mal y la tentación en la tradición judeocristiana. La maldición impuesta a la serpiente lleva a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y las repercusiones de desafiar la autoridad. Este episodio subraya la idea de que cada elección tiene un costo y que incluso los actos de liberación y búsqueda de conocimiento pueden llevar a resultados difíciles y dolorosos. Estas consecuencias nos invitan a ponderar la complejidad de la libertad y la responsabilidad, temas que se entrelazan a lo largo de la Biblia y que siguen siendo relevantes para los lectores contemporáneos al evaluar el impacto de sus propias decisiones en sus vidas y en las de los demás. A lo largo de los siglos, la imagen de la serpiente ha evolucionado en la cultura popular y religiosa, adquiriendo múltiples capas de significado. En la literatura, el arte y el cine, la serpiente ha sido retratada de muchas maneras, desde una criatura malévola hasta un símbolo de sabiduría y renacimiento. Esta diversidad en la representación refleja la complejidad de la serpiente como figura literaria y teológica. Por ejemplo, en muchas tradiciones indígenas y en culturas orientales, la serpiente es venerada como un símbolo de vida, curación y renacimiento, lo que contrasta fuertemente con su papel en el Génesis. Explorar estas representaciones nos permite ver cómo los símbolos pueden ser reinterpretados y adaptados según diferentes contextos culturales y espirituales. La serpiente, lejos de ser un símbolo estático, es un testimonio de la capacidad humana para encontrar significado y moralidad en una variedad de formas. En nuestra exploración de la figura de la serpiente en el Génesis, hemos visto cómo este personaje puede ser interpretado de muchas maneras, desde un literal antagonista hasta un simbólico portador de cambio. Esta dualidad refleja la complejidad de la búsqueda humana de conocimiento y la manera en que enfrentamos las tentaciones y decisiones en nuestras vidas. La serpiente, en su rol como el desencadenante de la caída de la humanidad, también puede ser vista como el catalizador para el despertar humano hacia el autoconocimiento y la autodeterminación. Esta interpretación nos desafía a reconsiderar el concepto de caída no como una tragedia, sino como un paso necesario en el desarrollo espiritual y moral del ser humano. Al enfrentarnos a nuestras propias serpientes, desafíos éticos, morales y espirituales, somos invitados a reflexionar sobre el papel que juega el conocimiento en nuestras vidas. ¿Es el conocimiento una fuente de poder y libertad? ¿O es un camino hacia la desobediencia y el pecado? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para entender nuestra propia naturaleza y la de la realidad que nos rodea. Mientras reflexionamos sobre la serpiente del Génesis, consideramos su papel en nuestra cultura y espiritualidad contemporáneas. ¿Cómo influyen nuestras interpretaciones de tales símbolos en la forma en que vivimos y tomamos decisiones hoy en día?
Este cuestionamiento no busca cerrar el debate, sino abrirlo, invitando a los lectores a explorar más profundamente las historias que forman parte de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Con estas reflexiones, cerramos la segunda parte del análisis sobre la serpiente del Génesis. Si hay algún otro aspecto que desees explorar o modificar, estaré listo para ajustar o continuar según tus indicaciones. A lo largo de la historia y en diversas culturas, la serpiente ha sido un símbolo rico y polifacético. En muchas tradiciones, este animal no solo representa el mal o la tentación, sino que también es visto como un guardián del conocimiento y la sabiduría. Este paradigma se observa claramente en la mitología hindú, donde la serpiente Nagini es venerada como un ser espiritual y poderoso, asociado con la creación y la inmortalidad. En contraste con la narrativa del Génesis, donde la serpiente es un personaje malicioso, en muchas culturas asiáticas y africanas, las serpientes son símbolos de protección y poder. Por ejemplo, en la cultura de Benín, la serpiente Python es adorada como un ser sagrado que trae lluvia y fertilidad a la tierra. Estas interpretaciones diversas nos recuerdan que la simbología de la serpiente es más amplia y variada de lo que a menudo consideramos en el contexto occidental. Estudiar estos diferentes significados puede proporcionar una visión más completa y matizada de este enigmático animal. Estas diferencias culturales subrayan la importancia de considerar múltiples perspectivas al interpretar símbolos antiguos y nos invitan a cuestionar nuestras propias preconcepciones sobre los símbolos religiosos y su significado. En muchas culturas, la serpiente es un símbolo de eternidad y renovación continua. Este concepto se ve en la capacidad de la serpiente de mudar su piel, lo que se ha interpretado como un signo de renacimiento y transformación. En el contexto espiritual, este aspecto puede verse reflejado en la narrativa bíblica, donde la serpiente inicia el proceso que lleva a la humanidad hacia un estado de conocimiento y conciencia aumentados. En la alquimia y la tradición hermética, la serpiente que se muerde la cola, conocida como Ouroboros, simboliza la naturaleza cíclica del universo y el proceso eterno de destrucción y recreación. Este símbolo resuena con la idea de que el conocimiento y la sabiduría son procesos perpetuos de aprender y desaprender, de construir nuevas realidades sobre las ruinas de las antiguas. Este enfoque nos permite ver la historia de la serpiente no como un final, sino como un comienzo, un necesario despertar a las realidades más complejas de la existencia. Nos invita a considerar cómo nuestras propias transformaciones personales son parte de un ciclo más grande de vida, muerte y renacimiento. La capacidad de la serpiente para renacer de su antigua piel es un poderoso recordatorio de nuestra propia capacidad para renovarnos y encontrar nuevos caminos de entendimiento y crecimiento espiritual. La figura de la serpiente en el Génesis también plantea preguntas teológicas significativas sobre la naturaleza del mal y el papel de Dios en el sufrimiento humano. Si la serpiente fue creada por Dios, ¿cuál es el propósito de su tentación? Esta pregunta ha desafiado a teólogos y creyentes por milenios y sigue siendo un punto de debate en muchas discusiones sobre teodicea. Algunos interpretan la presencia de la serpiente como una prueba de fe, una oportunidad para que Adán y Eva elijan libremente seguir a Dios en lugar de sucumbir a la tentación. Otros ven en este acto una manifestación del libre albedrío, esencial para la experiencia humana completa y auténtica. Estas interpretaciones abren el diálogo sobre la libertad, la predestinación y la responsabilidad personal en el marco de la fe y la moralidad.
La historia de la serpiente nos desafía a explorar estos conceptos en profundidad, ofreciendo un espacio para discutir y reflexionar sobre las complejidades de nuestras creencias y valores. El estudio de estas preguntas no solo enriquece nuestra comprensión de la serpiente, sino que también profundiza nuestra apreciación de los misterios de la fe y la condición humana. A lo largo de los siglos, la serpiente ha inspirado a artistas, escritores y cineastas, sirviendo como un poderoso símbolo en numerosas obras de arte y literatura. Desde su representación como una criatura astuta en El paraíso perdido de Milton, hasta su papel como símbolo de sabiduría en varias novelas y películas contemporáneas, la serpiente ha capturado la imaginación de creadores en diversas épocas. En el arte, las representaciones de la serpiente varían desde las esculturas ornamentadas de las culturas antiguas hasta las modernas interpretaciones abstractas en pinturas y esculturas. Estas obras a menudo exploran temas de tentación, conocimiento prohibido y la dualidad moral de sus acciones. Estos ejemplos artísticos demuestran cómo la imagen de la serpiente se ha transformado y adaptado a lo largo del tiempo, reflejando los cambiantes valores y preguntas filosóficas de la sociedad. El análisis de estas representaciones puede ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo interpretamos y reimaginamos a la serpiente en nuestra propia cultura contemporánea. En muchas prácticas espirituales, la serpiente es considerada un ser de gran poder y significado. En el Kundalini Yoga, por ejemplo, la serpiente simboliza la energía vital que reside en la base de la columna vertebral y que, cuando se despierta, lleva al individuo hacia el despertar espiritual y la iluminación. Esta visión de la serpiente como una fuerza de vida y transformación espiritual ofrece un contraste interesante con su papel en el Génesis. Nos recuerda que los símbolos pueden tener múltiples interpretaciones y que cada tradición espiritual tiene su propia manera de entender y valorar estos símbolos universales. Explorar estas diversas interpretaciones no solo nos enriquece culturalmente, sino que también nos permite ver la interconexión entre diferentes sistemas de creencias y prácticas espirituales. Nos ayuda a comprender cómo diferentes culturas y religiones ven el camino hacia la sabiduría y la iluminación. Al finalizar esta exploración sobre la serpiente del Génesis y su amplio espectro de significados en diversas culturas y épocas, nos queda claro que este símbolo ofrece mucho más que una simple lección sobre el bien y el mal. La serpiente, como figura literaria y espiritual, invita a una reflexión profunda sobre nuestros propios procesos de conocimiento, ética y transformación personal. Este análisis no busca proporcionar respuestas definitivas, sino abrir caminos hacia una comprensión más rica y matizada de uno de los símbolos más intrigantes y polivalentes de nuestra historia. Nos desafía a cuestionar y reevaluar nuestras propias creencias y a buscar un entendimiento más profundo de los textos que forman parte de nuestro patrimonio espiritual y cultural. Con estos pensamientos, cerramos nuestra discusión, dejando al lector con la invitación a continuar explorando, cuestionando y aprendiendo de la rica tapestry de símbolos y historias que nos rodean. Esto completa la tercera y última parte de nuestra serie sobre la serpiente del Génesis. Si hay algo más que desees explorar o cualquier otra dirección en la que te gustaría que profundizáramos, estaré encantado de seguir proporcionando contenido y análisis. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la serpiente juega un papel tan central en el jardín del Edén según las Santas Escrituras? Una teoría intrigante sugiere que la serpiente no es simplemente una figura maligna, sino un agente de transformación y conocimiento. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar la narrativa tradicional y explorar nuevas interpretaciones del simbolismo de la serpiente. La dualidad de su representación
representación suscita cuestionamientos sobre su verdadero papel en la narrativa bíblica. ¿Sería la serpiente solo un agente del mal o algo más profundo? Esta cuestión fundamental nos lleva a explorar la historia con una nueva perspectiva, considerando el contexto cultural y simbólico en el que la serpiente está inserida. Además de la connotación negativa atribuida por la tradición judeo-cristiana, la serpiente también puede ser vista bajo una luz diferente, donde sus acciones tienen implicaciones más amplias en el desarrollo de la conciencia humana. Este video explorará varias interpretaciones fascinantes sobre la serpiente, yendo más allá de las visiones tradicionales. Nos enfocaremos menos en la naturaleza de la serpiente y más en su acción para tentar a Eva. Veremos la serpiente como un agente de tentación sin necesariamente poseer una perspectiva maléfica, abriendo un abanico de interpretaciones que trascienden la visión convencional. El acto de tentar a Eva no es solo un gesto de engaño, sino también un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este aspecto transforma a la serpiente en un símbolo de transformación y evolución, sugiriendo que su presencia en el Edén es más compleja de lo que aparenta. Pero antes de comenzar este estudio, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Facebook o incluso Telegram. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las palabras sagradas, y si buscas acercarte a Dios y te gusta este tipo de estudio, comenta abajo: "Te amo, Jesús". Solo entonces sabré que realmente quieres contenido nuevo. Pero volvamos al tema de nuestro video de hoy. La serpiente ocupa un lugar prominente en las Santas Escrituras, especialmente en el libro del Génesis. Desde su introducción como un ser astuto, su papel en la historia de la caída del hombre es fundamental para comprender la narrativa bíblica. Al persuadir a Eva para que coma del fruto prohibido, la serpiente desencadena una serie de eventos que llevan a la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia provoca una transformación en su relación con Dios y en su propia percepción del mundo. La serpiente es vista en el Nuevo Testamento como una representación de Satanás, Apocalipsis 12:9. Lo que refuerza su papel como adversario en la narrativa bíblica. Sin embargo, su función en Génesis sugiere una complejidad que va más allá de una simple personificación del mal. Al considerar esta complejidad, se revela una dimensión simbólica que trasciende la mera tentación, invitando a reflexionar sobre las implicaciones más profundas de sus acciones. El simbolismo de la serpiente en las Santas Escrituras es multifacético y complejo. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista como un símbolo de transformación, conocimiento y renovación, y estos aspectos también están presentes en su papel en el jardín del Edén. La promesa de la serpiente a Eva de que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, al comer del fruto del árbol del conocimiento, Génesis 3:5, sugiere que la serpiente actúa como un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este acto de comer del fruto resulta en una nueva comprensión de su propia existencia. Tras comer del fruto, Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza, lo que indica un cambio significativo en su percepción y en su estado de inocencia. Génesis 3:7. Este evento señala el inicio de una lucha interna entre sus deseos y su nueva conciencia moral. La tentación de Eva por la serpiente es uno de los momentos más cruciales en la narrativa del Jardín del Edén. Tradicionalmente vista como el origen del pecado y la caída del hombre, esta historia también puede ser examinada desde una perspectiva que enfoca en el conocimiento y la curiosidad humana. Eva, al ser tentada por la serpiente, enfrenta la promesa de que al comer del fruto se abrirán vuestros ojos. Génesis 3:5.
Este acto de desobediencia no solo desafía un mandato divino, sino que también representa un deseo innato de buscar conocimiento y entender el mundo que la rodea. La serpiente desempeña un papel clave al incitar a Eva a cuestionar y explorar, desafiando la obediencia ciega y promoviendo un sentido de curiosidad. Este evento pone en marcha una serie de cambios que transforman la experiencia humana y su relación con lo divino. Estos cambios y su impacto continúan siendo un tema de discusión, reflejando las diversas interpretaciones del papel de la serpiente como tentadora. La visión tradicional de la serpiente como la tentadora en el jardín del Edén está profundamente arraigada en la teología judeo-cristiana. Sin embargo, su papel puede ser explorado desde múltiples ángulos que revelan una variedad de significados e interpretaciones. La serpiente incita a Eva a comer del fruto prohibido, introduciendo la promesa de una comprensión más profunda del bien y del mal. Génesis 3:6. Este acto de tentación puede ser visto como un estímulo para la exploración y el conocimiento, elementos esenciales para el desarrollo humano. Además, la serpiente refleja las propias debilidades y deseos internos de los seres humanos, mostrando la vulnerabilidad ante la tentación y la lucha continua entre los deseos materiales y las aspiraciones espirituales. Esta dualidad es un aspecto central de la condición humana, tal como se presenta en la narrativa del Edén. La identificación de la serpiente con Satanás en las escrituras cristianas añade una capa adicional de significado a su papel en el jardín del Edén. En Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua es descrita como el diablo o Satanás, quien engaña al mundo entero. Esta conexión subraya la idea de la serpiente como el adversario definitivo de Dios y de la humanidad. Esta relación entre la serpiente y Satanás implica que la tentación en el Edén no fue solo un acto de desobediencia, sino parte de un conflicto cósmico más amplio entre el bien y el mal. La serpiente, al representar a Satanás, no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también introduce la maldad en el mundo. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada y ha sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos de la Biblia. La ambigüedad del texto original de Génesis deja espacio para múltiples interpretaciones sobre la verdadera naturaleza de la serpiente y su relación con Satanás. El árbol del conocimiento del bien y del mal ocupa un lugar central en la narrativa del jardín del Edén, y la serpiente es la que incita a Eva a comer de su fruto. Según Génesis 2:17, Dios advierte a Adán que no coma del árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, la serpiente desafía esta advertencia, prometiendo sabiduría en lugar de muerte. Al comer del fruto, Eva y Adán ganan conocimiento, pero también pierden su inocencia, como se menciona en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Este evento marca un punto de inflexión en la narrativa, donde la adquisición de conocimiento trae tanto beneficios como consecuencias negativas. La relación entre la serpiente y el árbol del conocimiento es compleja y simbólica, sugiriendo que la búsqueda de conocimiento puede llevar a la iluminación, pero también a la pérdida de la inocencia. Este dualismo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, influyendo en cómo entendemos la naturaleza del conocimiento y su impacto en la humanidad. La interacción entre la serpiente y el árbol del conocimiento plantea preguntas sobre el propósito y las consecuencias del conocimiento en la vida humana. El acto de comer del fruto prohibido tiene profundas implicaciones para Adán y Eva, así como para toda la humanidad. En Génesis 3:16-19, Dios pronuncia maldiciones sobre ellos como consecuencia de su desobediencia. Eva enfrenta dolor en el parto y sumisión a su marido,
mientras que Adán debe trabajar arduamente para obtener sustento de una tierra maldita. Estas consecuencias no solo alteran la vida de Adán y Eva, sino que también establecen un precedente para la experiencia humana. La expulsión del jardín del Edén simboliza la separación de la humanidad de la perfecta comunión con Dios y la entrada en un mundo de sufrimiento y trabajo. Además, la conciencia del bien y del mal, adquirida al comer del fruto, cambia la percepción de Adán y Eva sobre sí mismos y su entorno. La vergüenza por su desnudez y la necesidad de cubrirse reflejan una nueva comprensión de la vulnerabilidad y la moralidad. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista no solo como un símbolo de engaño, sino también de sabiduría. En la mitología egipcia, la serpiente Uraeus es un emblema de realeza y protección. En la tradición hindú, las nagas son seres serpentinos asociados con el conocimiento y la fertilidad. En el contexto bíblico, la serpiente en el jardín del Edén encarna esta dualidad. Por un lado, su acto de engañar a Eva la posiciona como un agente del mal. Por otro lado, la promesa de conocimiento y la subsecuente adquisición de conciencia moral sugieren un papel más complejo como portadora de sabiduría. Esta ambigüedad en el simbolismo de la serpiente ha llevado a diversas interpretaciones sobre su verdadero papel y significado. ¿Es la serpiente simplemente una figura maligna o representa algo más profundo sobre la naturaleza del conocimiento y la tentación? Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Explorar el simbolismo de la serpiente como fuente de sabiduría y engaño abre una ventana a cómo diferentes culturas y tradiciones han percibido el equilibrio entre el bien y el mal. La serpiente ha dejado una marca indeleble en la mitología y la religión de diversas culturas alrededor del mundo. Desde la antigua Mesopotamia hasta las civilizaciones precolombinas de América, la figura de la serpiente aparece en roles variados y significativos. En la mitología griega, la serpiente aparece en el mito de Asclepio, el dios de la medicina, cuyo símbolo es una vara entrelazada con una serpiente. En la tradición nórdica, Jormungandr, la serpiente de Midgard, es una criatura gigantesca que rodea el mundo y está destinada a enfrentar a Thor durante el Ragnarok. Estas representaciones reflejan la dualidad de la serpiente como símbolo de renovación y destrucción. En la Biblia, esta dualidad se manifiesta en su papel en el jardín del Edén, donde actúa como tentadora, pero también como catalizadora del conocimiento y la autoconciencia. La influencia de la serpiente en mitologías y religiones sugiere una comprensión universal de su poder simbólico, que trasciende culturas y épocas, ofreciendo múltiples interpretaciones sobre su papel en la narrativa humana. La historia de la caída del hombre está intrínsecamente ligada a la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Su interacción con Eva y la subsecuente desobediencia a Dios son eventos que definen esta narrativa. La serpiente, al engañar a Eva, no solo provoca su caída, sino también la de Adán,
iniciando una cadena de eventos que transforman la existencia humana. La caída, como se describe en Génesis 3, 14, 19, introduce el sufrimiento y el trabajo arduo como parte integral de la vida humana. La maldición de Dios sobre la serpiente, haciéndola arrastrarse sobre su vientre y comer polvo, simboliza su degradación y derrota. Este evento marca una separación definitiva entre la humanidad y el paraíso. Después de la caída, Dios impone una maldición a la serpiente, que según Génesis 3, 14, 15, incluye arrastrarse sobre su vientre y ser enemigo de la descendencia de la mujer. Esta maldición simboliza la degradación de la serpiente y su separación del resto de la creación. La enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer es una profecía que ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia. Algunos ven en esta maldición un anuncio de la continua lucha entre el bien y el mal, representada por la serpiente y la humanidad. La maldición de la serpiente también refleja la justicia divina, donde cada acción tiene sus consecuencias. La serpiente, como instigadora de la caída, enfrenta un destino de humillación y antagonismo eterno. La promesa de redención aparece en medio de las maldiciones pronunciadas por Dios tras la caída. En Génesis 3:15 se menciona que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente herirá el talón de la descendencia. Esta profecía ha sido interpretada como una promesa de la futura victoria del bien sobre el mal. Esta promesa sugiere que, a pesar de la caída, hay esperanza de redención y restauración. La serpiente, símbolo del engaño y la tentación, será eventualmente derrotada. Este mensaje de esperanza resuena a lo largo de las Escrituras, ofreciendo una perspectiva de redención a la humanidad caída. La interacción entre la serpiente y la promesa de redención destaca la continua lucha entre el bien y el mal y la eventual restauración del orden divino. A lo largo de la historia, la figura de la serpiente en el jardín del Edén ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas. Diferentes tradiciones y teólogos han ofrecido perspectivas variadas sobre su papel y significado. Algunos ven a la serpiente como una simple encarnación del mal, mientras que otros la consideran un agente de prueba para la humanidad. La interpretación de la serpiente como Satanás es una de las más prevalentes en el cristianismo, pero no es la única. En algunas interpretaciones judías, la serpiente es vista como un desafío necesario que permite a los humanos ejercer su libre albedrío y crecer espiritualmente. Estas diversas interpretaciones reflejan la riqueza y complejidad del simbolismo de la serpiente y cómo su papel en la caída ha sido entendido de maneras diferentes a lo largo de las eras. La figura de la serpiente, por tanto, sigue siendo un tema de reflexión y debate en la teología. Explorar estas interpretaciones teológicas ofrece una comprensión más profunda de cómo la serpiente ha sido percibida y su influencia en la doctrina religiosa. La serpiente, aunque a menudo recordada por su papel en la caída, también debe ser considerada en el contexto más amplio de la creación. En Génesis, antes de la caída, todos los seres vivían en armonía. La introducción de la serpiente como un ser astuto añade una dimensión de complejidad a esta armonía. La creación, según el relato bíblico, es un proceso de orden y belleza. La serpiente, al introducir el caos y la desobediencia, altera este orden, pero también pone en marcha el drama humano de la redención y la lucha moral. La serpiente, en este sentido, es una parte integral de la narrativa de la creación, no solo como un agente de caos, sino también como un elemento que impulsa la historia hacia adelante. Este contexto más amplio de la creación y el papel de la serpiente en ella subraya la interconexión de todos los elementos de la narrativa bíblica
y cómo cada uno contribuye al entendimiento de la humanidad y su relación con lo divino. En la cultura hebrea antigua, la serpiente tenía múltiples connotaciones que iban más allá de la narrativa del Edén. En varios textos y artefactos arqueológicos, la serpiente aparece tanto como símbolo de vida y sanación, como de peligro y tentación. La vara de Moisés, que se convierte en serpiente y luego devora las serpientes de los magos egipcios, Éxodo 7, 10, 12, es un ejemplo de cómo la serpiente también puede simbolizar el poder divino y la autoridad. Este evento destaca la ambivalencia del símbolo de la serpiente en la tradición hebrea. La imagen de la serpiente en la cultura hebrea refleja una dualidad que abarca tanto la vida como la muerte, la sanación y la enfermedad. Esta dualidad es esencial para entender su papel en la narrativa bíblica y su impacto en la cosmovisión hebrea. El concepto de tentación es central en la historia de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente no solo induce a Eva a comer del fruto prohibido, sino que también introduce la idea de desear lo que está prohibido. Esta dinámica de tentación y deseo es fundamental para comprender la narrativa bíblica. La tentación en la Biblia no se limita al relato del Edén. Es un tema recurrente que aparece en numerosas historias y enseñanzas. Desde el desierto, donde Jesús es tentado por Satanás, Mateo 4, 1, 11, hasta las advertencias en las epístolas, la tentación es vista como una prueba del carácter y la fe. La serpiente en el Edén es el arquetipo de esta tentación, representando el desafío constante que enfrenta la humanidad entre seguir la voluntad de Dios o sucumbir a sus propios deseos. Este concepto ha sido una piedra angular en la ética y la moralidad bíblica. Explorar el concepto de tentación en el contexto de la serpiente nos lleva a reflexionar sobre cómo este tema ha moldeado la comprensión de la conducta humana y su relación con lo divino. En el jardín del Edén no solo estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino también el árbol de la vida, Génesis 2:9. La presencia de ambos árboles introduce un contraste entre el conocimiento y la inmortalidad. La serpiente, al centrar la atención de Eva en el árbol del conocimiento, desvía su interés del árbol de la vida. Después de la caída, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín para evitar que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en su estado caído. Génesis 3, 22, 24. Esta acción subraya la separación entre la humanidad y la inmortalidad divina, una separación que la serpiente ayudó a instaurar. El árbol de la vida representa la conexión continua con Dios y la vida eterna, mientras que el árbol del conocimiento simboliza la autonomía y la autoconciencia. La serpiente, al influir en la elección de Eva, afecta el destino humano en relación con estos dos árboles. Este contraste entre los dos árboles y la elección influenciada por la serpiente abre una reflexión sobre las elecciones humanas y sus consecuencias en la narrativa bíblica. La figura de la serpiente también aparece en el Nuevo Testamento, a menudo en contextos que reflejan su simbolismo en el Antiguo Testamento. Jesús menciona a las serpientes en varias ocasiones, usando su imagen para enseñar y advertir. En Mateo 10:16, Jesús dice a sus discípulos: «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas», sugiriendo que la astucia de la serpiente puede ser una cualidad útil si se equilibra con la inocencia. Esta dualidad muestra cómo el simbolismo de la serpiente puede tener aspectos positivos en el contexto adecuado. Además, en Juan 3, 14, 15, Jesús compara su futura crucifixión con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, la cual sanó a los israelitas que la miraban. Números 21, 8, 9. Esta comparación transforma un símbolo de juicio en uno de salvación.
Estas referencias en el Nuevo Testamento muestran cómo la serpiente continúa siendo un símbolo poderoso y multifacético en la narrativa bíblica, ofreciendo nuevas dimensiones de interpretación. En el cristianismo, la redención es un tema central que está intrínsecamente ligado a la caída del hombre y, por ende, a la serpiente. La promesa de redención a través de Jesucristo se ve como una respuesta al pecado introducido por la serpiente en el Edén. La crucifixión y resurrección de Jesús se interpretan como la derrota definitiva del pecado y la muerte representados por la serpiente. En este sentido, la serpiente y su obra de engaño son vistas como el catalizador para el plan de redención de Dios. La redención no solo restaura la relación entre la humanidad y Dios, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre el papel de la serpiente en la historia de la salvación. Esta dinámica de caída y redención es fundamental para la teología cristiana y ofrece una rica área de estudio sobre la interacción entre el bien y el mal. En la tradición judía, la serpiente en el jardín del Edén ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Los rabinos han debatido sobre su papel, su naturaleza y su significado. Algunas interpretaciones consideran a la serpiente como un agente de prueba, diseñado para evaluar la obediencia y la fe de Adán y Eva. En el Talmud y otros textos rabínicos, la serpiente es vista como una criatura astuta que simboliza la tentación y el engaño. Sin embargo, también hay enfoques que exploran su rol en la introducción del libre albedrío y la responsabilidad moral en la humanidad. La serpiente, en este sentido, no es simplemente un villano, sino un catalizador para el desarrollo espiritual y ético. La variedad de interpretaciones en la tradición judía refleja la profundidad del simbolismo de la serpiente y cómo su historia en el Edén ha sido utilizada para enseñar lecciones sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. La literatura apócrifa y los textos pseudepigráficos ofrecen perspectivas adicionales sobre la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, han influido en las interpretaciones religiosas y culturales de la historia del Edén. En algunos textos apócrifos, la serpiente es descrita con mayor detalle y su papel es expandido para incluir motivaciones y características adicionales. Por ejemplo, en el libro de Adán y Eva, se narra cómo Satanás, en forma de serpiente, planea la caída de Adán y Eva por envidia y deseo de poder. Estas narrativas adicionales proporcionan un contexto más amplio para la figura de la serpiente, ofreciendo explicaciones sobre su origen y su relación con otros seres celestiales. La literatura apócrifa, al explorar estas dimensiones, enriquece la comprensión de la serpiente y su impacto en la narrativa bíblica. En la iconografía cristiana, la serpiente ha sido representada de diversas maneras, reflejando su compleja simbolización en la narrativa bíblica. Desde las primeras representaciones artísticas hasta el arte renacentista, la figura de la serpiente aparece en escenas del jardín del Edén, a menudo entrelazada con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estas representaciones visuales no solo ilustran la historia bíblica, sino que también comunican mensajes teológicos y morales sobre la tentación, el pecado y la redención. En muchas obras, la serpiente es mostrada como una criatura astuta y peligrosa, reforzando su imagen como adversaria de la humanidad. La iconografía cristiana también ha utilizado la figura de la serpiente para simbolizar la derrota del mal. Imágenes de la Virgen María pisando una serpiente, por ejemplo, representan la victoria sobre el pecado original y la redención a través de Cristo.
El estudio de la serpiente en el arte cristiano revela cómo las imágenes han sido utilizadas para transmitir enseñanzas religiosas y para reflexionar sobre el papel de la serpiente en la narrativa de la salvación. La figura de la serpiente ha trascendido las interpretaciones religiosas para encontrar su lugar en la filosofía y el pensamiento moderno. Filósofos y escritores han utilizado la imagen de la serpiente para explorar temas como la moralidad, la tentación y el conocimiento. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, hace referencia a la serpiente en sus escritos para discutir la naturaleza del poder y el conocimiento. En su obra Así habló Zaratustra, la serpiente aparece como símbolo de sabiduría y astucia, desafiando las concepciones tradicionales del bien y el mal. El psicoanálisis, especialmente en los trabajos de Carl Jung, también ha explorado el simbolismo de la serpiente. Jung veía la serpiente como un arquetipo del inconsciente, representando tanto los aspectos peligrosos como transformadores de la psique humana. La serpiente ha sido identificada como un poderoso arquetipo en el inconsciente colectivo, una idea popularizada por el psicólogo Carl Jung. En la teoría junguiana, los arquetipos son imágenes y símbolos universales que emergen del inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad. La serpiente, según Jung, representa la dualidad de la naturaleza humana, el potencial para la renovación y el conocimiento, así como para el peligro y el engaño. Este arquetipo aparece en sueños, mitos y religiones de todo el mundo, simbolizando la conexión profunda entre la psique humana y la naturaleza. La presencia de la serpiente en el inconsciente colectivo sugiere que su simbolismo resuena con experiencias humanas universales. Este arquetipo puede manifestarse en diversas formas, desde los sueños individuales hasta las mitologías culturales, reflejando los aspectos complejos de la condición humana. La serpiente aparece en numerosos mitos de la creación de diferentes culturas, reflejando su papel significativo en las narrativas sobre el origen del mundo y la humanidad. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, la serpiente Tiamat representa el caos primordial derrotado por el dios Marduk para crear el mundo ordenado. En la mitología nórdica, la serpiente Jormungandr rodea el mundo y está destinada a enfrentarse a Thor durante el Ragnarok, simbolizando el ciclo de destrucción y renovación. Estas historias muestran cómo la serpiente es vista como un agente tanto de caos como de creación. La figura de la serpiente en los mitos de la creación resalta su dualidad como símbolo de poder destructivo y generador. Esta dualidad es también evidente en la narrativa bíblica del Edén, donde la serpiente introduce el pecado y la muerte, pero también la posibilidad de redención y conocimiento. En muchas culturas, la serpiente juega un papel central en los ritos de iniciación y ceremonias de transición. Estos ritos a menudo marcan el paso de una etapa de la vida a otra, como la adolescencia a la adultez, y la serpiente simboliza la renovación y la transformación. En las tradiciones indígenas de América del Norte, la serpiente es vista como un guía espiritual durante las ceremonias de iniciación, representando la sabiduría y la conexión con la tierra. Los iniciados pueden experimentar visiones de serpientes que les revelan conocimientos profundos sobre sí mismos y su lugar en el mundo. En el antiguo Egipto, la serpiente Uraeus era un símbolo de protección y poder que se usaba en los ritos de coronación para representar la divinidad del faraón. Esta asociación de la serpiente con la realeza y la divinidad resalta su importancia en los procesos de legitimación y autoridad. Los ritos de iniciación y la presencia de la serpiente en ellos subrayan su papel como símbolo de transformación personal y renovación espiritual,
reflejando su significado profundo en las experiencias humanas de cambio y crecimiento. La serpiente ha tenido un papel destacado en la medicina y la alquimia a lo largo de la historia. El símbolo del caduceo, una vara con dos serpientes entrelazadas, es ampliamente reconocido como un emblema de la medicina y la sanación. En la mitología griega, el dios Asclepio, asociado con la curación, llevaba una vara con una sola serpiente enrollada, conocida como la vara de Asclepio. Este símbolo ha perdurado hasta nuestros días como un ícono de la práctica médica. Las serpientes enroscadas simbolizan la renovación y el rejuvenecimiento, debido a su capacidad de mudar la piel. En la alquimia, la serpiente es un símbolo de la transformación y el proceso de la transmutación. La figura del Uroboros, una serpiente que se muerde la cola, representa la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y la renovación. Este símbolo encapsula la búsqueda alquímica de la perfección y la inmortalidad. Los sueños son una ventana al inconsciente, y la serpiente es una figura recurrente en muchas experiencias oníricas. En los sueños, las serpientes pueden simbolizar una amplia gama de significados, desde el miedo y el peligro hasta la sabiduría y la renovación. Carl Jung y Sigmund Freud, pioneros en el análisis de los sueños, consideraban a la serpiente como un símbolo cargado de significados profundos. Para Jung, la serpiente en los sueños representa el inconsciente colectivo y los arquetipos universales, mientras que para Freud podía simbolizar deseos reprimidos y conflictos internos. Las serpientes en los sueños a menudo aparecen en contextos de transformación y cambio. Pueden indicar una amenaza o un desafío que el soñador debe enfrentar, o pueden representar un proceso de curación y autoconocimiento. La interpretación de estos sueños varía según el contexto y la experiencia individual del soñador. La presencia de la serpiente en los sueños subraya su papel como un símbolo poderoso y multifacético, reflejando las complejidades del inconsciente humano y las diversas interpretaciones de sus mensajes. La serpiente ha sido un símbolo constante en la exploración de la psique humana, tanto en la psicología moderna como en las antiguas tradiciones místicas. Su presencia en los mitos, sueños y rituales apunta a una conexión profunda con los aspectos más fundamentales de la mente y el espíritu humanos. En el contexto de la psicología, la serpiente puede representar los instintos primarios y las fuerzas inconscientes que influyen en el comportamiento y la percepción. La dualidad de la serpiente como símbolo de vida y muerte, sabiduría y engaño, refleja las contradicciones inherentes en la naturaleza humana. Las tradiciones místicas, como el Kundalini en el hinduismo, asocian la serpiente con la energía espiritual que reside en la base de la columna vertebral y puede ser despertada a través de prácticas espirituales. Esta energía serpentina, al ascender, lleva al individuo a niveles superiores de conciencia y comprensión. La serpiente también ha sido asociada con el poder femenino en diversas culturas y mitologías. En la tradición griega, Medusa, con serpientes en lugar de cabellos, es un símbolo de poder y peligro, cuya mirada puede convertir a los hombres en piedra. Aunque es una figura temida, también encarna una fuerza femenina poderosa y desafiante. En las culturas mesoamericanas, la diosa Coatlicue, madre de los dioses, es representada con una falda de serpientes, simbolizando la fertilidad, la vida y la muerte. Esta representación subraya la conexión de la serpiente con los ciclos de la naturaleza y el poder de la creación y la destrucción. El vínculo entre la serpiente y el poder femenino resalta su rol como guardiana del conocimiento oculto y la transformación. Las sacerdotisas y las figuras femeninas en la mitología a menudo están asociadas con serpientes,
indicando su acceso a sabiduría profunda y poderes místicos.